Acompañéis al Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos 1 al 12. Y bueno, aunque me hubiera encantado poder cerrar esta etapa aquí en Linares con el pasaje de Romanos 8, 28 al 30, que es el que nos ocupaba o nos tocaría en nuestra serie. De hecho, es uno de mis pasajes favoritos y posiblemente uno de los pasajes centrales de ese tratado evangelístico que conocemos como la Carta a los Romanos. Me lo voy a guardar para cuando visitemos en el futuro poder exponerlo con el deseo de poder al menos acabar el capítulo 8 de Romanos. Algunos me habéis tirado un poco de la oreja de cómo se iba a quedar la serie de Romanos. Bueno, vamos a ver si con la ayuda del Señor y también evidentemente con la aprobación de los responsables, de los ancianos, pues podemos seguir al menos acabar ese capítulo 8 y si Dios quiere, pues continuar cuando vayamos visitando, ¿no? Así que concluyo tal y como empecé mis primeras exposiciones aquí hace 4 años, que si recordáis fueron una serie de encuentros con Jesús en el Nuevo Testamento. Así comencé y así concluyo, ¿no? Y hoy vamos a ahondar brevemente en uno de esos encuentros, donde el Señor Jesucristo, como ya os habréis adelantado quizá alguno de vosotros al ver el pasaje, se topa con un hombre que tenía un gran problema, un problema muy evidente. Pero fíjate, ese problema tan evidente no era su problema más urgente. Si yo te preguntara en esta mañana, ¿cuál es tu problema más urgente? ¿Cuál pondrías en primer lugar, ¿no? Si te dijera que hicieras una lista y pusieras los problemas más urgentes en tu vida, ¿cuál pondrías en primer lugar? Bueno, quizás problemas de índole económica, familiar, matrimonial, laboral, quizás social. Bueno, yo espero, hermano y amigo que nos escuchas en esta mañana, que esta historia nos ayude a identificar cuál es el problema más urgente en nuestra vida y quién es el único que puede dar solución a ese problema. Por lo tanto, y es ahí a donde vamos en esta mañana, ¿cuál es el encuentro más determinante y necesario para nuestra vida? De hecho, podríamos titular nuestra predicación en esta mañana de esa manera, ¿no? El encuentro más necesario para nuestra vida. Vamos a dar lectura de este pasaje, Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12. Y dice así el evangelista Marcos: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. El Señor bendiga su palabra en esta mañana. Bueno, es un pasaje conocido, pero necesitamos brevemente ponernos en contexto, aunque quizá alguno de vosotros ya lo tiene en mente. Bueno, después de una introducción general sobre la persona de Jesús, Marcos, que es el autor de este evangelio, siguiendo las indicaciones del apóstol Pedro, como muchos sabéis,
comienza a detallar aspectos acerca del ministerio del Señor Jesús. Marcos nos narra en la última parte del capítulo 1 cómo el Señor había comenzado su ministerio público en Capernaum, ciudad a la que Jesús se había trasladado junto a sus discípulos a vivir desde Nazaret. Allí en la sinagoga el Señor Jesús deja a todos admirados por su autoridad en la enseñanza de la palabra y también por su poder, para echar fuera espíritus inmundos. Poco después demuestra también su poder sanando a todos los enfermos que le llevan hasta la casa donde se hospeda, y posteriormente, acompañado por sus nuevos discípulos, comienza un primer viaje de evangelización por toda Galilea, regresando después de unas semanas o meses nuevamente a Capernaum, donde habían establecido su base de operaciones. Bueno, este viaje, por lo tanto, ha sido un viaje intenso, en el que el Señor había visitado muchas sinagogas, a través de numerosas señales. Él estaba demostrando que era el Hijo de Dios, estaba demostrando su autoridad como el enviado de Dios y por lo tanto como el Mesías prometido para ser luz a las naciones. Así que ya ubicados, nos dice Marcos en el capítulo 2, versículo 1, que entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Así que Jesús entra una vez más, como de hecho cita el texto en el original, en Capernaum tras algunos días. Y ahora no olvides lo que acabamos de mencionar, ese contexto. Marcos no quiere que olvidemos ese viaje breve, quizás de unas semanas, incluso meses, pero intenso de Jesús de evangelización. Y posiblemente Jesús volviera en silencio a Capernaum, ya que como señala Marcos en el versículo 45 del capítulo 1, la popularidad de Jesús, había alcanzado tan notable dimensión que el Señor rehusó entrar en las poblaciones por un tiempo. Jesús no podía entrar abiertamente en las ciudades, sino que Él se quedaba fuera, en los lugares desiertos, y venían a Él de todas partes. Pero aunque Jesús posiblemente entró en silencio a Capernaum, nos detalla Marcos que no pasó mucho tiempo antes de que se supiera que Él estaba en casa. Su presencia se hizo pública muy pronto, ¿y qué pasó? Una multitud entusiasta comienza a juntarse a la puerta de la casa en la que Jesús se hospedaba, como vemos en el versículo 2. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. La casa era incapaz para contener a todos los que buscaban a Jesús, siendo fieles al original. Ya no había lugar ni junto a la puerta, por lo que entendemos que muchos esperaban escuchar a Jesús desde la calle. Una multitud formada de todo tipo, ¿no? Un aglomerado de gente bastante grande, una multitud formada por los discípulos, formada por los religiosos, tanto fariseos como escribas, recuerda, enemigos de Jesús, y por los que necesitaban de Cristo o estaban interesados en algún modo por Él. Una cantidad tan considerable de personas que era imposible que cupieran en la casa, incluso, como hemos dicho, en la calle que se extendía frente a esta casa. Pero Marcos nos indica que aún así el Señor les hablaba la palabra. No se veía ruborizado por esa multitud, sino que aprovechaba cualquier ocasión para enseñar y transmitir el mensaje de Dios. Versículos 3 y 4. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Bueno, como esta historia gira en torno a la sanación de un paralítico, permíteme ayudarte a visualizar en esta mañana lo que significaba estar en esta condición en los días del Señor Jesucristo, porque fácilmente podemos escuchar hablar de un paralítico y extrapolar la historia de la época del Señor a nuestros días, pero hay una clara diferencia. Lo primero es que el término que Marcos emplea
en el original como paralítico tiene como significado lo que es relativo a no poder mover las extremidades del cuerpo. Bueno, no sabemos cuál era el alcance de la parálisis, si era total o era parcial. Marcos mismo o Pedro detrás de Marcos no lo sabían, pero no es cuestión de hurgar en el pasado, sino de explicar la situación presente. Y la evidencia es que el enfermo no podía moverse por sí mismo y dependía totalmente de la asistencia que podían ofrecerle los demás, que podían prestarle los demás. Y a diferencia de nuestros días, este hombre no tenía la menor esperanza de que en alguna parte apareciera un neurocirujano, un especialista que pudiera operarle y devolverle, aunque fuera un poco de movilidad, o tratar con alguno de los problemas secundarios que esta condición generalmente trae consigo, ¿no? Este hombre no contaba con medicación, no contaba con fisioterapeutas que lo ayudaran a fortalecer su masa muscular, ni siquiera con una silla de ruedas para ser transportado, ¿no?, con más facilidad. Y claro, esto me hacía pensar, porque hace un par de semanas me hice un esguince de rodilla jugando al fútbol con los jóvenes. Bueno, eso es fruto de creer que con 30 años pues tienes, o te ves como con 18, y claro, las cosas pues no funcionan así, surgen los problemas, ¿no? Y mi querida esposa me facilitó de un par de muletas, además de amplia medicación, ¿no? Porque no podía ni apoyar mi pierna izquierda, no podía andar. Estaba impedido para hacer lo más fundamental, lo más básico. No podía moverme sin un apoyo, no podía ponerme un pantalón, no podía casi ducharme, apenas aguantaba de pie sobre mi pierna mala. Y eso me frustró, entre comillas, ¿no?, porque tampoco era un problema tan grande. Claro, es que, hermano, esto es una auténtica broma comparado con ese paralítico. No tiene nada que ver. Es una auténtica broma al lado de la parálisis total o parcial que podía sufrir este hombre. Él estaba totalmente impedido para hacer lo más básico. Dependía enteramente de otras personas. No tenía una silla de ruedas, no tenía muletas, no tenía medicación de ningún tipo. Así que sufrir esa enfermedad en cualquier época siempre ha sido un gran problema, pero como vemos, es indudable que en los días de Jesús era una situación mucho peor que en nuestros días, mucho más crítica que ahora. Mira, si nosotros le hubiéramos podido preguntar a este hombre cuál es su problema más urgente, ¿tú qué crees que nos habría respondido? Pues ya me ves, no puedo caminar, no puedo apenas moverme y no existe la menor posibilidad de que alguna vez yo pueda hacerlo. Pero de repente aparece un hombre llamado Jesús en la misma ciudad donde vivía el paralítico, en la ciudad de Capernaum, haciendo milagros extraordinarios. Y recuerda el contexto inmediato de nuestro pasaje. Nos relata que inmediatamente antes de este pasaje, antes de este encuentro del Señor Jesús con el paralítico, Marcos nos narra la sanación de un leproso. Así que por primera vez este hombre vislumbra un rayo de esperanza. Hay una luz al final del túnel. Sobre todo porque este hombre cuenta con un grupo de amigos fieles que son capaces de hacer lo que fuera para llevarlo hasta este Jesús. Así que ponen en marcha su fabuloso plan. ¿Y cuál es este plan? Bueno, tomar al hombre, ponerlo en una camilla y llevarlo a la casa donde está el Señor. Pero recuerda que hay un gran problema. Una multitud, una muralla humana impenetrable, se agolpa a las puertas de la casa donde está Jesús enseñando acerca de la palabra. Había tanta gente en la casa que era imposible acercarse a Jesús, y mucho menos cargando a un hombre en una camilla. Pero estos amigos serán persistentes, y de paso, hermanos, esa es una de las características de la fe. El que verdaderamente cree, actúa. Y estos hombres creían, ellos tenían la convicción de que Jesús podía sanar a su amigo. Así que tomaron la decisión de llegar hasta él de la única manera posible, desde el techo de aquella casa. Y es que típicamente las casas de aquel entonces en Palestina tenían un tejado
plano al que se llegaba por una escalera externa. Esto explicaba cómo pudieron los 4 amigos del paralítico llegar al tejado a pesar de la multitud que había en la casa y alrededor de la casa. El techo mismo estaba construido de vigas de madera, cubiertos de adobe, es decir, paja, agua y tierra compacta, una amalgama de estas tres, ¿no? Bueno, podemos imaginar, y aquí permitidme aventurarme, ya que no se nos revela en la palabra, la sorpresa de los que estaban dentro de la casa cuando les caía una ducha de tierra y de paja sobre sus cabezas por esos hombres que estaban intentando formar un boquete a través del cual bajar aquel catre con el paralítico. Pero además de simpatizar con los que estaban debajo, tenemos que admirar el ingenio y la determinación mostrados por los amigos del paralítico. Lo bajaron en un catre, seguramente una especie de camilla con 2 maderas a cada lado, y en los extremos de la madera, de esas maderas se atarían cuerdas para poder bajar al enfermo. Y fue de esa manera que llegó el paralítico a la presencia del Señor Jesús mientras estaba exponiendo la palabra. Y ahora contemplamos la reacción del Señor Jesús ante todo este aparatoso escenario en el versículo 5. Vamos a ver. Y nos dice Marcos que al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Bueno, yo cuando estaba estudiando el texto me preguntaba qué hubiera hecho ante esta situación. Yo estoy predicando aquí con vosotros y de repente me empieza a caer tierra y paja sobre la cabeza. Se abre un boquete y se asoman 4 hombres que de repente empiezan a descolgar un paralítico en una camilla. Y yo pensaba, ¿cómo habría reaccionado? Seguramente mal. Habría intentado que Josué, Leví, Miguel de repente tomaran parte para volver a la normalidad, continuar la exposición de alguna manera. Pero eso no fue lo que hizo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque en vez de ver a 5 hombres como un grupo de insensatos, como un grupo de necios, interrumpiendo su predicación, ¿sabes cómo Jesús los vio? Como hombres que tenían mucha fe. Él vio la fe de ellos. De hecho, tanto Mateo como Marcos y Lucas, los 3 evangelios que narran este evento, dicen que Jesús vio la fe de ellos. Jesús no vio la imprudencia, no vio la necedad. Jesús vio la fe de ellos, la fe que tenían en Él. Y esto es realmente importante, hermanos. Lo que hizo la diferencia en esta historia no fue la gran fe de estos hombres, no, para nada, sino el hecho de que por esa fe ellos acudieron a la persona correcta, a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, la persona apropiada. Porque, mira, amigo que nos escuchas, no es simplemente tener fe o decir que tienes mucha fe, es haberla depositado en el objeto correcto, en la persona apropiada, y esa es la persona de Jesús. Así que allí estaba el paralítico ahora delante de Jesús, y todos en la casa están esperando ver lo que el Señor va a hacer con este paralítico. Pero en vez de hacer lo que probablemente todos esperaban que hiciera, Cristo se dirige al hombre y le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. En el texto paralelo de Mateo capítulo 9 dice una frase más completa: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y esa expresión ten ánimo, la cual es solo un vocablo en griego, darseo, significa ten confianza. Ten confianza, alégrate, llénate de ánimo, llénate de gozo. Hijo mío, tus pecados te son perdonados. Pero si todavía no podía caminar. Él estaba exactamente en la misma condición física en la que llegó. Pero Jesús le dice que a pesar de todo eso, Él tiene todas las razones del mundo para cobrar ánimo, para gozarse, para alegrarse, porque Él ha recibido el más grande beneficio que un ser humano pueda recibir jamás: el perdón de todos sus pecados. Bueno, para todos en la casa era más que evidente que el gran problema de este hombre era que estaba completamente inmóvil, ¿no? Pero el diagnóstico de Jesús es muy diferente al nuestro.
es muy diferente al nuestro. Él sabía que su problema más urgente no era su parálisis. El problema más urgente de este hombre era su pecado y todas las consecuencias que el pecado conlleva en esta vida y en la venidera. Y aclaro que cuando la Biblia habla de pecado, perdón, no solo se refiere a los actos pecaminosos que realizamos: mentir, robar, codiciar, envidiar, murmurar, adulterar, matar. Estos son frutos del pecado en el corazón del hombre. Pero yo me estoy refiriendo más bien a la fuente que produce todos esos pecados. Y es el hecho de que el hombre ha decidido vivir de espaldas a Dios. Dice Tim Keller: el pecado, si se comprende bien, es ignorar a Dios en el mundo que Él ha creado. Es rebelarse contra Él al vivir sin tenerle en cuenta. Es decir, yo decidiré cómo vivo mi vida. Yo. En otras palabras, el hombre ha decidido ser su propio Dios. Y Jesús dice que ese es nuestro principal problema. ¿Quién sabe cuántas veces ese hombre había soñado con la posibilidad de poder caminar pensando que esa sería la solución a todos sus problemas? Si tan solo pudiera valerme por mí mismo, si tan solo pudiera volver a andar, todos mis problemas se terminarían. Y lamentablemente esa es la ilusión en la que viven muchas personas en este día, incluyendo muchos que profesan ser cristianos. Si tan solo, puntos suspensivos, si tan solo, y añade a esos puntos suspensivos lo que tú quieras. Si tan solo alguien me amara, si tan solo tuviera un trabajo mejor remunerado, si tan solo tuviera un mejor matrimonio, si tan solo tuviera unos hijos más obedientes. Y sabes, Jesús está diciendo que sea lo que sea, que tú pongas en esa lista, después de esos puntos suspensivos, si es algo fuera de Él y del perdón de tus pecados, el perdón que solo Cristo puede otorgarte, estás cometiendo un terrible error. Estás cometiendo un terrible error. Estás buscando propósito y significado para tu vida en el lugar equivocado. Ese es el gran problema de los seres humanos. Van detrás de la reputación, de la belleza, de la popularidad, del dinero, de la diversión. Y al final, ¿qué ocurre? Siempre terminan frustrados porque su mayor necesidad sigue allí. Te falta una pieza en el puzzle y solo una pieza encaja. Tú estás intentando encajar ahí absolutamente todo. Pero solo una pieza encaja. Y esa pieza es Jesús. Pero tú estás intentando encajar ahí absolutamente todo. Y acabas frustrado. Porque tu gran necesidad sigue allí. Déjame decirlo de esta manera. Jesús no va a gastarte la broma pesada de concederte tu mayor deseo, de resolver el que a tus ojos es el problema más urgente de tu vida, hasta que te muestre que tu mayor deseo siempre fue Él, porque solo Él puede resolver tu mayor problema. Porque a sus ojos, bajo la atenta mirada de Dios, y esa es la que realmente importa, no la de los hombres, el pecado es el mayor problema de tu vida y solo uno puede proveerte la solución a ese problema. Así que si Jesús sanaba a este paralítico únicamente de su enfermedad, claro, estaba dejando a ese hombre en una terrible condición. Él no habría resuelto realmente el mayor de sus problemas. Y en este punto es interesante notar cuáles son las palabras de este paralítico ante la declaración de Jesús. ¿Cuáles son las palabras de este paralítico? Silencio. Bueno, no sabemos si la parálisis alcanzaba a su habla, pero no observamos ni gestos ni ninguna interacción por parte del paralítico. Solo silencio, silencio. Y yo pensaba que seguramente muchos, entre ellos yo, habríamos reaccionado de una forma diferente. Bueno, Señor, vine a ti porque soy paralítico. ¿Cómo que tus pecados te son perdonados? Que no me muevo, que estoy inmóvil. Ese no es mi problema más urgente. Mis pecados. Pero el paralítico aceptó que el Señor solo le perdonara sus pecados, quizá porque empezaba a comprender que eso era lo que realmente necesitaba. Y es que Jesús no le dio lo que él quería,
le dio lo que él necesitaba. Y no era la sanidad de su cuerpo, era la sanidad de su alma. Lo que este paralítico necesitaba más urgentemente era el perdón de su pecado, y eso fue precisamente lo que Cristo le dio. Así que lo primero que debemos resaltar en este pasaje es que según Jesús, ninguna necesidad humana es más urgente que el perdón de los pecados. Ninguna. ¿Sabes por qué? Porque mira, algún día tendrás que presentarte ante el tribunal de Dios para dar cuenta por tu vida. Y yo te aseguro que ese día va a llegar. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 4, versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas. Un día tendrás que dar cuenta a ese Dios que te creó para que lo amaras y le dieras toda la gloria, pero al que le has dado la espalda para darte la gloria a ti mismo. Un Dios perfectamente santo y justo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que Él es antagónico al pecado. Él es totalmente contrario al pecado, pero además Él va a dar la paga al pecado que el pecado merece. Justo esa. Es el juez más justo de todo el universo. No va a tener por inocente al culpable. No lo va a tener. Y tú y yo, amigo mío, fuera de Dios somos culpables desde Adán. Todos estamos bajo pecado. Y eso nos lleva a la muerte eterna, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, y este texto lo hemos estudiado aquí. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Absolutamente todos. Todos. Pero en medio de ese panorama tan aterrador, este pasaje contiene una increíble noticia. Una increíble noticia. Y es que ese mismo Dios contra el cual hemos pecado, ese mismo Dios que ha sido ofendido todo el tiempo por nosotros, ese mismo Dios decidió resolver el problema a costa de un gran sacrificio. Y ahora cambiamos un poco de tercio, versículos 6 y 7, porque nos dice Marcos que estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, diciendo: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Bueno, los escribas, siempre que podían, ocupaban lugares muy próximos a Jesús. Siempre buscaban los primeros sitios en las sinagogas y en los lugares donde se reunía gente para escuchar a este que llamaban rabí, maestro, pero que ellos tenían por un falso enseñador. Ellos no estaban allí para aprender de Jesús, sino para detectar errores en sus enseñanzas que les permitieran desprestigiarle y, si era posible, acusarle. Y aparentemente habían encontrado algo improcedente dentro de las palabras de Cristo sobre el perdón de pecados para este paralítico. Pero ellos todavía no han pronunciado ninguna palabra. Nos dice Marcos que estos cavilaban en sus corazones. De hecho, la raíz de este vocablo en el original procede de nuestra palabra diálogo. Porque ellos literalmente estaban dialogando, estaban discutiendo, reflexionando, se preguntaban en su corazón internamente lo siguiente: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y lo interesante del proceso de razonamiento de estos líderes es que era correcto. Absolutamente correcto, es esto una cosa, la más importante. Ellos pensaron: muy bien, Jesús está afirmando tener poder para perdonar pecados. Eso es correcto. Jesús no le dijo a este paralítico: hijo mío, ve a Dios para que te perdone tus pecados. Él le dijo: yo te perdono tus pecados. Así que ellos pensaron: Jesús está diciendo tener la autoridad para perdonar pecados, así que Jesús está diciendo que Él es Dios, porque solo Dios puede perdonar pecados. Bueno, correcto otra vez, ¿no?
Mira, todos los pecados que nosotros cometemos, los cometemos primariamente contra Dios. Claro, pecar es decir que sí cuando Dios dice en su palabra que no, y decir que no cuando Dios dice en su palabra que sí. Es errar en el blanco, y eso yo creo que se ha predicado muchas veces, ¿no? Pecamos al transgredir su ley o sus mandamientos, y al hacer esto ofendemos a Dios personalmente, y por lo tanto solo Dios puede perdonar los pecados. Y déjame ilustrarlo rápidamente para que lo entiendan mejor. Imagínate a dos amigos, amigos entre ellos. Uno de ellos recibe una paliza en la calle y es ingresado en el hospital a causa de sus graves heridas. Y evidentemente, pues el otro amigo va en busca suya, le visita preocupado, y en su conversación este amigo le dice: mira, antes de acudir al hospital, he ido a buscar a tus asaltantes y les he perdonado. Les he dicho borrón y cuenta nueva, no os preocupéis, ¿eh? Bueno, ¿cuál piensas que será la reacción del amigo que está tullido en el hospital, grave, por causa de esa paliza que le han propinado? Pero tú, ¿quién te crees que eres para perdonar a mis asaltantes? Solo yo puedo perdonarles, ¿sabes por qué? Porque solo yo he sufrido las consecuencias de su agresión, mírame dónde estoy. Así que solo yo tengo autoridad para perdonarles, no tú. Solo puedes perdonar un pecado cuando se ha cometido contra ti. Recuerda, todos los pecados que nosotros cometemos, los cometemos primariamente contra Dios. Y por lo tanto solo Dios puede perdonar los pecados. Dice Dios hablando por medio del profeta Isaías en el libro que lleva su mismo nombre, Isaías capítulo 43, versículo 25, Yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo, y no recordaré tus pecados. Y en el Salmo 103 dice el rey David, posiblemente al final de sus días, Él es quien perdona todas tus iniquidades. La remisión del pecado es prerrogativa divina, solo Dios puede perdonar los pecados. Y aquí el problema de estos líderes religiosos. Jesús está diciendo que Él es Dios. Claro, eso era exactamente lo que Jesús estaba proclamando cuando le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y lo que Jesús le está diciendo a ese paralítico es que todos los pecados que él había cometido en su vida, los había cometido contra Jesús. Y ahora él le dice: hijo, ten ánimo, toda tu vida has pecado contra mí, y ahora quiero que sepas que yo te perdono todos tus pecados, porque yo soy el eterno Dios hecho hombre. Soy yo. Y por supuesto los líderes religiosos de Israel no pueden aceptar de ninguna manera esa conclusión de Jesús. Un carpintero, nos recordaba hoy mi padre, y de Nazaret, puede salir algo bueno de Nazaret, afirmando que es Dios mismo. Lo siento, pero esto es lo último que vamos a permitir. Y lo acusan de ser un blasfemo. Por cierto, la misma acusación que pronunciaría todo el Sanedrín o el concilio más tarde ante el mismo Pilato para condenar a Jesús a la pena capital, blasfemia. Lo que no sabían es que Jesús era mucho más que un carpintero. Habían llegado a la conclusión errónea. Y esto lleva al Señor a realizar una pregunta ciertamente enigmática en los versículos 8 y 9. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Bueno, lo sorprendente de todo esto es que el diálogo interno de estos escribas y fariseos no ha sido pasado por alto por Jesús en ningún momento. De hecho, sin haber pronunciado ellos ninguna palabra, Jesús sabe lo que hay en los corazones de ellos. ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? Yo me imagino que los escribas estarían sorprendidos, incluso atemorizados, al notar que Jesús había percibido el pensamiento interno de ellos. Y he aquí la pregunta enigmática: ¿qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Fíjate, esa pregunta no es tan sencilla como parece a primera vista, porque alguien
podría decir, bueno, es más fácil decir tus pecados te son perdonados, ¿no? Porque nadie puede subir al cielo y revisar los folios del libro de la vida en la corte divina, ver si nuestros nombres están escritos allí y entonces regresar a la tierra para declarar que eso es lo que ha visto y por lo tanto dar testimonio de ello. Así que decirle a una persona tus pecados te son perdonados es fácil. Pero si le digo levántate, toma tu lecho y anda, y el individuo no se levanta, como decimos aquí, tú te caes con todo el artesonado. Así que es más fácil decir tus pecados te son perdonados, ¿no? Sin embargo, yo creo que el Señor está planteando ese dilema para llevarnos a una conclusión diferente a esta. Ya Jesús había demostrado en el capítulo anterior a este que Él era capaz de sanar todo tipo de enfermedad. Recuerda el contexto de nuestro pasaje. Él acababa de sanar al final del capítulo a un leproso, al final del capítulo 1, tan solo con decirle, quiero, sé limpio. Y al instante nos dicen las Escrituras que el leproso fue sanado. Jesús tiene poder, tiene todo el poder para sanar a este paralítico. Eso es indudable. Así que a diferencia de lo que nosotros pensamos, para Jesús es mucho más fácil, era mucho más fácil sanarle físicamente que concederle el perdón. ¿Sabes por qué? Porque ese perdón le iba a costar a Jesús mucho. Para el Señor le era más fácil sanarlo que proveerle del perdón, porque para esto segundo iba a dar su vida en la cruz del Calvario. Es cierto que Marcos a estas alturas no nos revela todo lo que implicaba el hecho de que Jesús pudiera perdonar pecados. Pero un poquito más adelante en el mismo Evangelio se nos detallan unas palabras tremendas del Señor Jesús muy en relación con eso. Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Bueno, ya empezamos a vislumbrar en el capítulo 2 de Marcos la sombra de la cruz. Jesús está diciendo aquí que para que el hombre pudiera ser salvo, para que Dios pudiera concederle al hombre el perdón de sus pecados, era necesario que el Hijo del Hombre muriera en una cruz. Era necesario porque Dios es un Dios justo, recuerda. Dios no puede pasar por alto el pecado, porque para Dios el pecado no es una cosa trivial. Porque para que Dios pudiera perdonar a pecadores, alguien tiene que pagar la deuda de este pecador. Y Jesús está diciendo aquí, es necesario que el Hijo del Hombre, no cualquier persona. Y por eso aquí el Señor rescata este título mesiánico que ya nos adelanta el profeta Daniel en su capítulo 7. Un título mesiánico. Se lo está apropiando el Señor Jesús. Claro, Él es Dios. Él es el Hijo de Dios. Él es el incomparable, el inigualable Hijo de Dios. Es necesario que el Hijo del Hombre muera en una cruz y resucite al 3er día. Sin eso no hay perdón. No hay perdón. Así que para Jesús era más fácil decirle al paralítico, levántate y anda, que decirle tus pecados te son perdonados, porque para ello iba a dar su vida. Versículos 10 al 12. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Bueno, 2 cosas ocurrieron aquí simultáneamente en el paralítico. Por un lado, su parálisis fue sanada, sus músculos se fortalecieron, de tal manera que el paralítico se puso en pie, tomó su camilla y salió caminando. Yo estoy seguro de que si cualquiera de nosotros hubiera estado allí, nos hubiéramos quedado pletóricos, hubiéramos dicho, ¿qué ha pasado? ¡Qué magnífico! Y hubiéramos reaccionado igual que esta multitud, sorprendidos por la sanación del paralítico. Pero mira, amigo y hermano que nos escuchas en esta mañana, eso no fue lo más importante, ni fue lo más extraordinario.
que sucedió en ese momento. Porque en segundo lugar, ese milagro no era más que una evidencia de la autoridad que tiene el Hijo del Hombre para conceder a los hombres que confían en Él el perdón de todos sus pecados. Dice David en el Salmo 32, tras haber confesado su pecado contra Betsabé y Urías Eteo, y nos lo recordaba hace muy poquito Antonio Ribes, David tenía que haber muerto 2 veces en base a la ley levítica, una por adulterio y otra por homicidio. Y llegó a decir David, después de confesar su pecado en el Salmo 51, en este Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y es que David se dio cuenta de una cosa: no existe en todo el mundo una bendición más grande que esta. Por eso dice: dichoso, bienaventurado, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Y sabes, este paralítico salió gozoso aquel día caminando de la casa. Sí, salió muy gozoso. Pero eso no impidió que su cuerpo continuara con el proceso natural de deterioro que culmina con la muerte. Él fue sanado físicamente, sí, pero se iba a morir algún día. Ese es el destino final de todo hombre, nos vamos a morir, por si no lo sabes. A menos que el Señor venga antes a por los que son suyos, con toda seguridad vamos a morir. Tú vas a terminar en una tumba. En otras palabras, el beneficio físico que el paralítico recibió fue extraordinario, pero fue temporal. En cambio, el perdón de sus pecados le aseguró a ese hombre un lugar en la presencia de Dios por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Y eso es mucho más gozoso. Eso es mucho más gozoso. Lo sorprendente es que David se diera cuenta de esto miles de años antes de que el Señor Jesús viniera. Mucho más gozoso. Y no solo eso, este perdón le dio a ese hombre, escucha bien, el gozo de haber sido aceptado por Dios, no por lo que él hiciera o dejara de hacer, sino por la justicia de Jesús otorgada gratuitamente por medio de la fe. Claro, ¿qué podía hacer físicamente el paralítico para ganarse el perdón de Dios, para ganarse la salvación? ¿Qué podía hacer? Actos de justicia, moralismo. Pero si estaba postrado en una camilla, estaba impedido totalmente. Su interacción con el mundo era nula. Y aún si hubiera podido hacer algo, recuerda lo que mencionaba el apóstol Pablo en Romanos 3, no hay justo ni aún uno. Nuestra justicia u obras justas no son una moneda de cambio que circula en el cielo. No lo son. ¿Sabes por qué? Te contesto con las palabras del profeta Isaías en el capítulo 64 de su libro. Porque nuestras obras justas son como un trapo de inmundicia para Dios. Y la expresión en el hebreo es muy fuerte. Son un desecho humano. Para Dios, las obras de justicia del hombre, que a tus ojos son muy buenas, a los suyos son muy malas. Son muy malas. Porque no buscan darle la gloria a Él, sino al hombre. Tenemos un problema con este Dios justo que no encuentra solución en nosotros o en nuestra justicia, y ese es nuestro mayor problema. Dios está airado con el hombre porque no cumple con el estándar de justicia que Él ha establecido. Hemos roto su ley. Un día vamos a comparecer en su tribunal y necesitamos urgentemente que se nos provea de la justicia que Dios exige de nosotros. Y he aquí la buena noticia. He aquí la única solución a nuestro problema más urgente. Dios, por su gran amor, proveyó de uno, por medio del cual podemos ser declarados justos, justificados ante Él. Es solo por medio de la fe en uno, que no solo cumple a la perfección con las demandas de la ley de Dios, sino que muere en una cruz, cargando nuestra injusticia, para proveernos de su justicia perfecta, que hoy podemos entrar en la presencia de Dios sabiendo que Dios está completamente satisfecho. ¿Sabes por qué? Porque ese uno es Cristo. Y solo puede ser Cristo. Solo puede ser Cristo. Así es como Cristo perdonó al paralítico aquel día. Y escucha
así puede perdonarte a ti ahora, en este mismo instante. Porque su autoridad y su poder no han perdido vigencia. Pero tienes que venir a Él, confiando en lo que Él ha hecho para justificar a pecadores. Mira, amigo que nos escucha, yo no sé cuáles son los problemas que te agobian en esta mañana. No lo sé. Pero créeme, ninguno de ellos puede compararse con el problema que tú tienes con Dios. ¡Ninguno! Los demás problemas son temporales. Pero tú tienes un gran problema con Dios por causa de tu pecado. Ese problema es el problema más urgente. Los demás problemas tienen repercusiones temporales, pero este tiene repercusiones eternas. Algún día te presentarás delante de Dios para ser juzgado por Él. Y ningún ser humano será absuelto de ese tribunal, ni uno solo, a menos que se haya amparado por la fe en la justicia perfecta de Cristo y en su muerte en la cruz. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Ese es el gran mensaje del Evangelio. Pero tienes que decidir ahora lo que vas a hacer con esta sorprendente noticia. Porque, amigos, si tú decides no hacer nada en esta mañana y dejar las cosas como están, te estás colocando a ti mismo en la posición de los líderes religiosos de Israel. E indirectamente estás acusando a Jesús de ser un blasfemo. Tú estás escuchando la oferta del Evangelio, el perdón de tus pecados por medio de la fe, porque Jesús te lo está ofreciendo en el día de hoy. Pero si tú decides no hacer nada y no venir a Cristo hoy en arrepentimiento y fe, entregándole completamente tu vida, tú te estás colocando a ti mismo en el grupo de escribas y fariseos, e indirectamente tú te estás uniendo a su acusación de que Jesús no es Dios. Nadie puede permanecer en una posición neutral ante este pasaje. Nadie. O te colocas del lado de los escribas en su acusación de blasfemias contra Jesús, o te colocas frente a Jesús como un pecador arrepentido, esperando recibir de Él, por medio de la fe, lo que solo Él puede darte: el perdón de todos tus pecados. Amigo mío, o tratas a Jesús como un carpintero de Nazaret que pretende ser Dios, o te postras ante Él reconociendo que Él es más que un carpintero, que Él es el Dios encarnado que vino a este mundo a salvar pecadores por medio del sacrificio de sí mismo. ¡Qué gran salvación! Y qué gran Salvador, que desea manifestar su poder en ese día, obrando en la vida de muchos, para que ojalá en ese día puedan salir de ese lugar con el alivio, la libertad, el gozo, la alegría de saber que todos sus pecados han sido perdonados por aquel que tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Pero es también mi oración que los creyentes de la iglesia en la Zarzuela y los creyentes que estén aquí de otras congregaciones, si es el caso, salgan de ese edificio gozosos y animados, con un mayor aprecio, un mejor entendimiento de ese gran encuentro, el encuentro más glorioso de nuestra vida, es el más necesario, ese encuentro con nuestro gran Salvador, que nos ha otorgado por gracia, por medio de la fe, una gran salvación de la que brotan beneficios inigualables para nuestras vidas. Que Dios en el día de hoy, por medio de su Espíritu, nos siga moviendo a un encuentro con Cristo en nuestro andar diario, para ser cada vez más parecidos a Él y menos a nosotros mismos. Que al igual que todos los que presenciaron ese milagro y pronunciaron con asombro: nunca hemos visto tal cosa, Cristo nos asombre cada día más, porque todos aquellos que creen en este gran Salvador nunca dejarán de ser asombrados por Él por toda la eternidad. Un gran Salvador que nos dice: hijo, ten ánimo, alégrate, tus pecados han sido perdonados. Vamos a orar.